Pues buenos días, ya la tercera llamada para que vayan tomando sus lugares, espero que pidan su cafecito, no tengan tanto frío. Y pues vamos a iniciar hoy, antes de iniciar formalmente, pues agradecerles el interés de acompañarnos en esta charla de reformas fiscales, temas selectos, donde me voy a sentir honrado de que me acompañen aquí los maestros que tengo a mi lado. Pues agradecer desde luego a la capacitadora que nos hace el honor de invitarnos y desde luego a ustedes. Y nada más antes de iniciar formalmente quiero agradecer también a todo el staff, porque ayer dicen que no durmieron instalando todo esto que se ve muy bonito. Entonces espero que sea de su agrado. Pues bienvenidos, buenos días. Vamos a hablar de las reformas fiscales, desde luego no de todas, pero vamos a hablar de temas muy precisos, en donde sí va a haber preguntas y respuestas, en donde por el monto del aforo de la gente espero que no sean tantas, para que podamos avanzarle con los temas, y desde luego que sean preguntas muy concretas, como dice hoy la autoridad, artículo 34, entrando en materia del Código Fiscal de la Federación, tienen que ser preguntas sobre situaciones reales y concretas, en donde empezaré con una pequeña reflexión, donde he tenido la oportunidad de atender algunas dudas de clientes, de amigos, de aquí de colegas, en donde piensan que la respuesta es única para todas las dudas, y no es cierto, ¿eh? Aquí no hay recetas de cocina, cada caso es particular. Y lo menciono esto porque no se vayan con una línea, ¿eh? Entonces, en mi caso, antes de que iniciemos formalmente, vamos a hablar, por ejemplo, de la parte central de lo que es la carta aporte, en donde ya hemos platicado algunos temas muy precisos. Vamos a ver también lo de el reciclo, que también tiene muchas eventualidades, reciclo, personas físicas y personas morales. Desde luego tomaré, sin robarles mucho tiempo, el tema de razón de negocios, que tiene mucho que ver con la parte básicamente de deducción, y desde luego invitarlos el día de mañana a que también me puedan acompañar en línea. Vamos a hablar del cierre fiscal, porque como que nos hemos mucho adelantado en las reformas, y como que el cierre como que lo descuidamos. Entonces también vamos a platicar de ese tema, el cierre fiscal de día de mañana, en donde también me dice la capacitadora que pues este evento ha sido todo un éxito, y creo que la prueba es más que elocuente. Nada más ahí les pediré de favor que, excepto cuando coman y tomen la palabra, usen su cubrebocas, excepto nosotros, para que sea un poquito más dinámica la charla, y desde luego cuidar ese protocolo de sana distancia, aunque lo veo complicado, pero bueno. Y bueno, pues sean todos bienvenidos. Y para comenzar, voy a permitirme ponerme de pie para que sea un poquito más de cuates, más de todo eso. Y también decirle a los maestros pues que tomen su lugar para que estén cómodos. Les comento que ahorita el evento está programado de 9 a 12 con un servidor. Y de 12 a 1 más o menos va a ser los alimentos, y de 1 a 4, maestro, tu exposición, en donde el maestro, bueno, pues también tocará algunos temas muy particulares de CFDI y algunas obligaciones de los contadores. Así es que, si me permiten, me levanto, ya me tomé mi cafecito, y los que no me conozcan, mi nombre es José Antonio González Castro. Entonces, pues vamos a iniciar, jóvenes. Buenos días, y arrancamos, como dice por ahí. ¿Pueden aplaudir para que se vayan sintiendo, gracias, se vayan sintiendo en familia? Gracias, maestros. Estamos aquí al pendiente. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar, amigos. Decía que todo esto nació desde el 8 de septiembre del año en curso. Después, el día 26 de octubre, la Cámara Alta aprueba en lo general la reforma fiscal, y desde luego ya con fecha 12 de noviembre se publica de manera ya formal en el Diario Oficial de la Federación todo lo que es la reforma en materia fiscal de ICR, IVA, IEPS, Código Fiscal de la Federación, entre otras disposiciones. Hoy, por cuestión de tiempo, aunque
se escucha mucho tiempo de aquí a las 4, el tema no alcanza para todo. Así es que, bueno, vamos a ver, como dice mi lámina, temas selectos de la reforma fiscal, en donde sí les pediré de favor de que cuando quieran tomar la palabra, pues desde luego alcen su paletita, no me platiquen toda la historia de su vida, simplemente la cuestión es esta, para que sea muy ágil la pregunta, porque como que luego me dicen, es que mi familia y mi esposa y mi esposo y se me ponchó la llanta y bueno. No, señores, me pueden decir José Antonio, contador, maestro, Toño, como quieran, ya saben que somos de casa, ya tenemos muchos años, no voy a decir cuántos, pero bueno, me da muchísimo gusto que sea un aforo muy, muy sustantivo y desde luego veo muchas caras conocidas, muchos amigos, muchos colegas y bueno, espero que sea de su agrado. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a platicar temas selectos, reforma fiscal 2022. Empezamos con esto, espero que funcione el clicker porque siempre me da lata. Ya empezamos mal. ¿Para allá? Pues ni para allá, allá. Bueno, empezaré con algo sencillo, en donde hay reformas en renta para personas físicas y personas morales, básicamente en el artículo 76 de renta y artículo 90 de la misma ley del impuesto sobre la renta. ¿De qué hablo? De que muchos de los contribuyentes, al menos que yo conozco por ya tiempo anterior, muchos años, yo veo en México que regularmente todas las empresas básicamente son empresas familiares. Y al ser empresas familiares tienen un tema en común y ese tema en común se llama partes relacionadas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la reforma en comento, para abrir boca, es que a partir del próximo año todos aquellos contribuyentes, personas físicas y personas morales que tengan operaciones entre partes relacionadas, que no es novedad, señores, se quita la referencia a que solamente eran operaciones realizadas con residentes en el extranjero. Simplemente hoy dice, los contribuyentes que tengan operaciones con partes relacionadas van a determinar, y así lo dice, los ingresos acumulables, bueno, se come el apuntador, las deducciones autorizadas y los márgenes de utilidad como si fueran operaciones celebradas con terceros, y es donde ya viene que si el estudio de precios de transferencia para emitir un ingreso omiso, y quiero que piensen en voz alta o piensen, mejor dicho, de manera integral. ¿Por qué menciono esto? Porque esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con operaciones vulnerables, con esquemas reportables, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Ayer, por ejemplo, me decía alguien, oye, Toño, yo tengo una sociedad de condominios y tengo un administrador. Entonces, me llama la atención el comentario porque efectivamente muchos de los socios, empresas hermanas de la familia son partes relacionadas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque nos hemos olvidado de los esquemas reportables. Simplemente cito como ejemplo, artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, en la fracción sexta, que dice que si hay personas que presten un servicio o realizan una función a título gratuito, ese es un ejemplo claro de esquema reportable y eso desde luego se tiene que informar a la autoridad fiscal. Ahora, ¿por qué menciono esto? Y sin ánimo de saturarlos de información, porque estas personas regularmente que son administradores o que son presidentes del Consejo de Administración, directores generales y demás, hoy en materia fiscal se pueden ubicar bajo el concepto llamado beneficiario controlador. Y vean los conceptos cómo se van ligando, y ese beneficiario controlador, desde luego, es aquella persona o grupo de personas que tiene varios beneficios y uno de esos beneficios es que se pueda llevar las utilidades o la rentabilidad a la empresa, y todo esto lo quiere saber la autoridad, ¿queda claro? Y también va relacionado, insisto, con el artículo 27 del mismo Código Fiscal de la Federación, en el entendido de que para el próximo año, si hay cambios en materia de tenencia accionaria, objeto social y desde luego quien ejerce el control efectivo, pues desde luego esos tres comentarios van encaminados básicamente a la misma persona y la idea es que se lo demos a conocer a la autoridad fiscal. Entonces, cerrando esta lámina, simplemente les he de decir que se tiene la obligación de presentar el 15 de mayo de cada año una declaración informativa en los términos del artículo 76, fracción décima de la Ley de Renta, en donde básicamente vamos a declarar todas las operaciones realizadas y, como lo dice acá, entre
partes relacionadas, ¿de acuerdo? Ahora, hay un dato curioso y finalmente yo les comparto mi punto de vista. Me encanta esta frase que voy a decir porque es mucho de abogados. Cuando yo hablo, por ejemplo, de renta, de IVA y demás, yo siempre he dicho que son normas sustantivas, porque la ley en particular contempla los 5 elementos de la contribución: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ¿de acuerdo? Sin embargo, menciono esto por lo siguiente, porque el Código Fiscal de la Federación puede entenderse de 3 maneras. Primera manera, de acuerdo al artículo 1 del Código, se aplica en su defecto, que regularmente nosotros lo llamamos que es una norma supletoria. Sin embargo, los abogados que merecen reconocimiento dicen que el Código es una norma no sustantiva, sino adjetiva. Ahora, ¿por qué todo este choro, señores? Porque muchas de las reformas en Código Fiscal de la Federación, al ser normas adjetivas, entiéndase que son normas de procedimiento y entran en vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Y esto tiene una lectura y espero no equivocarme, porque esto, de acuerdo a lo que estoy platicando, de acuerdo, que si bien es cierto es una declaración informativa que tiene mucho que ver con los formatos que me dé a conocer la autoridad y demás, pues la pregunta que se pudieran hacer ustedes: oye, se presenta en el 2022, y bueno, mejor dicho, con información del 2022 hasta el 2023, o se presenta con información del 2021 en el 2022. Bueno, pues un punto conservador es que esto, al entrar en vigencia en 2022, en estricta teoría, salvo lo que pueda decir la autoridad, es que debe de ser con información del 2022 que se presente en 2023, ¿de acuerdo? Bueno, entonces es un primer elemento, ¿de acuerdo?, de lo que es las partes relacionadas. Siguiendo con esta mecánica, y otra vez el clicker anda fallando, Pepe, ahí está. Hoy de nueva cuenta retomamos el concepto llamado razón de negocios. Y tengan muy presente también un concepto que se llama materialidad. ¿Y por qué menciono esos conceptos? Vean, a propósito del tema de mañana, cierre fiscal. Hoy partimos de una frase que dice que esto tiene mucho que ver también con reciclo, y perdón por ir jugando con los escenarios. En materia de reciclo, un primer comentario para entrar en estas láminas es… La apuntadora aquí no llega hasta allá. Si me ayudas a cambiarle ahorita de aquí. Bueno, gracias. Entonces decía, en materia de reciclo, personas morales, de entrada el artículo 208 me dice cuáles son las deducciones autorizadas. Porque reciclo, cuando hablo de reciclo, entiéndase que es un nuevo régimen para el 2022 que se llama régimen simplificado de confianza para físicas y morales. ¿Sí me explicó? Bueno, personas morales sí tienen deducciones, pero dentro de la misma estructura de renta me dice que las deducciones deben de tener ciertos requisitos. ¿Queda claro? Y uno de esos requisitos, a propósito de esta lámina, es de que la deducción tiene que ser estrictamente indispensable. Y por eso yo dije ese ratito cuando estaba sentado, no crean que son recetas de cocina, porque alguien puede decir, oye, la razón de negocios, qué fácil, ¿verdad? La materialidad, qué fácil, la estricta indispensabilidad, qué fácil. Un dato curioso, fíjense, hay una información de la autoridad jurisdiccional, que son, más para que tengan una idea, poco más de 630 hojas, simplemente para definir el concepto de materialidad. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque ustedes pueden decir, hay una razón de negocios, ¿de acuerdo? Es estrictamente indispensable, pero fíjense el punto central, no hay materialidad. Y si no hay materialidad, sorpresa, su deducción no procede. No sé si queda claro. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque un tema cruel, y perdón por el comentario, cruel, es que hoy se le están dando facultades al auditor de que sea básicamente ministerio público, porque él en el momento exacto en que observe alguna obligación que no se ha cumplido por parte del contribuyente o pueda detectar una probable comisión de un delito en materia fiscal, está obligado a manifestarlo a la autoridad fiscal. ¿De acuerdo? Y si no, va a ser responsable de encubrimiento. Y aquí es donde viene el análisis de conceptos. Oye, si el juez, si ahorita el término de materialidad realmente
ellos no se ponen de acuerdo, que son los especialistas, y yo como auditor, ¿creen que tenga la pericia, el conocimiento de identificar en qué momento estoy o no en presencia de un delito? Eso es realmente un garbanzo de a libra, va a ser muy difícil, pero así las cosas. Bueno, regresando con este punto, la razón de negocios viene definida en el artículo 5, letra A del Código, que más que definición viene algunas aristas, y una de esas aristas me dice que si no hay razón de negocios de entrada, podemos entrar en una regla conocida como antiabuso. Y una regla general de esta razón de negocios es que hay que identificar, si bien es cierto, un beneficio fiscal, pero también un beneficio económico, y es donde viene también otro binomio interesante, en donde el beneficio fiscal no debe de ser mayor al beneficio económico, porque si es mayor, entiéndase que no hay razón de negocios, en consecuencia no hay materialidad y puede ser observado ese gasto o esa deducción. Ahora, regresando a la lámina, ese concepto hoy, razón de negocios, que más o menos ya lo entendemos, tiene mucho que ver con un concepto como reforma fiscal que se llama créditos respaldados, artículo 11 de la ley de renta. Enajenación de acciones al costo fiscal cuando hablamos de reestructura de empresas. Artículo 78 de renta, que cuiden mucho ese punto, llamado capitalización delgada, y desde luego en materia de escisión de sociedades. ¿Cuál es la parte central? Y es donde yo me voy a permitir hacer un comentario que hacía mis alumnos de posgrado hace ya algunos años, muchos años. Decía, en una clase de posgrado no piensen que el maestro te va a dictar. Aquí tienes que agarrar las cosas al aire, ¿me explicó? De tal manera que si no hay razón de negocios, deja de ser el pago, en el primer punto, deja de ser el pago de interés y se convierte en decreto de dividendos. Nada más vean el efecto, Segundo punto, si no hay razón de negocios, ya no pueden medir enajenaciones al costo fiscal y deben determinar una ganancia por enajenación de acciones, determinando desde luego el costo promedio por acción, y van a pagar impuestos. Si no hay razón de negocios, ¿de acuerdo? El interés no es deducible. ¿Por qué razón? Porque se está, permítanme un poquito la expresión, jugando con la cuenta de capital contable, que a propósito en este punto, entiéndase capitalización delgada cuando el monto del pasivo es mayor en más de 3 veces el capital contable. Y para que tengan un dato, y ahí está el especialista, el maestro Lozano, hoy es una de las primeras veces que yo veo de manera muy puntual que la ley de renta ya hace referencia a normas de información financiera, señores. Porque muchas veces, otra vez con mis amigos abogados decían, es que cuando hablamos de contabilidad, la ley de renta o la ley del IVA o el código nunca se refieren a normas de información financiera. Pues hoy, si ustedes checan el artículo 77 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo?, y 78, pues se van a encontrar con esa sorpresa, que para determinar el capital contable debo de utilizar la norma de información financiera C11, ¿de acuerdo? De tal manera menciono esto porque un punto central de la capitalización delgada, a propósito de que el SAT ya no confía en nuestra integración de capital contable, debo determinar una cuenta de capital contable en materia fiscal, ¿de acuerdo? Que básicamente es jugar con la CUCA, con la CUFIN y con la CUFINRE, ¿de acuerdo? Sacar promedios. ¿Y por qué el comentario? Porque si esa cuenta de capital contable fiscal es mayor al capital contable propiamente dicho, ¿de acuerdo?, sí se va a tomar esa cuenta mayor, pero siempre y cuando, insisto, haya razón de negocio. ¿Cuál es la idea? De que el fisco quiere determinar si realmente estamos en presencia de una capitalización delgada para que proceda o no la deducción de intereses. ¿Queda claro? Y el último punto, si no hay razón de negocios, en los términos del artículo 14, letra B del Código, deja de ser una escisión que no representa enajenación, y al no haber enajenación no hay pago de impuestos. Por lo tanto, si ustedes acreditan la razón de negocios, procede la escisión de sociedades en los términos del 14, letra B, como si no existiera enajenación, y en consecuencia no pagan impuestos sobre la renta. En resumen, razón de negocios va a implicar la no acumulación, la deducción de ciertas partidas. No hay razón de negocios, pago de impuestos sobre la renta y no deducibilidad de ciertos conceptos. ¿Se entiende un poquito la mecánica? Por eso hoy yo en mis cursos, y si me han escuchado lo corroborarán,
En mis cursos, pese a que el eslogan, que ya me canso de decirlo, no hay impuestos nuevos, no hay incremento de los ya existentes, pero sí y solo sí se va a incrementar la recaudación. Y no olviden que sigue vigente el famoso plan maestro del SAT, no la estafa maestra, son dos conceptos diferentes, son dos conceptos diferentes, plan maestro, ¿de acuerdo? Bien, vayan calentando. Y aquí nada más les doy un acercamiento, que es una parte del valor agregado. Vean, razón de negocios por concepto, desde la reforma del 2020, la encontramos definida en una jurisprudencia. Desde luego no es taller de lectura y redacción. ¿Qué se destaca de esta redacción? Vean, voy a leer nada más algunos puntos centrales. Me dice, razón de negocios, la autoridad puede considerarla su ausencia como uno de los elementos que la lleven a determinar la falta de materialidad. Vean lo que están diciendo, O sea, si no hay razón de negocios, no hay materialidad de una operación, caso en el cual la carga probatoria para demostrar la existencia y regularidad de la operación corre a cargo ¿de quién? Del contribuyente, es decir, de ustedes, no del SAT. Entonces, ¿qué es una razón de negocios? El motivo para realizar un acto. ¿Queda claro? Y esta parte del motivo, por favor, llévensela muy clara. ¿Por qué razón? Nada más un pequeño chispazo que no es la intención de meternos ahí. Por ejemplo, ahorita, una de las reformas al código, a propósito de los motivos y la justificación, nada más para que vean el efecto. El artículo 29 del código, que nos habla de la obligación de emitir CFDIs, ¿de acuerdo? Que un cambio importante en ese orden de ideas es de que hoy las personas que exportan, se modifica el primer párrafo, ya sea a título gratuito o que no se configure enajenación, están obligados a emitir un CFDI. Y yo me pregunto, ¿qué no siempre ha sido así? Claro, el punto es que no venía tan claro. Sin embargo, ¿por qué menciono esto? Porque a propósito del CFDI, y vean el efecto, señores, aquellos contribuyentes que tengan devoluciones, descuentos o rebajas, ¿de acuerdo? Desde luego sobre ventas, en los términos del artículo 25 de la Ley del Impuesto a la Renta, deben de justificar, otra vez, razón de negocios, el por qué procede ese descuento, bonificación o devolución sobre ventas, ¿de acuerdo? Y acompañarla con la documentación comprobatoria, de tal manera que si no justifican, si no hay una motivación, si no hay una razón de negocios del por qué la deducción, ¿de acuerdo? Y si no tienen el soporte documental, ¿qué creen? No procede la deducción. Y si ustedes hoy que están por cerrar el ejercicio fiscal, yo podría decir, aunque es una reforma para el 2022, ¿de acuerdo? Pues yo, siendo muy conservador como contador, les diría, oye, pues creo que siempre ha sido así. Hoy la autoridad me lo está poniendo en claro, pero siempre ha sido así. Es como decirles, oye, ¿a poco nada más procede el descuento por decirlo? O la bonificación por decirlo, o la devolución de mercancías. No, señores, debe de haber una razonabilidad de todo esto. De lo contrario, otra vez, no procede la deducción. ¿Y eso qué implica? Que la base fiscal va a ser mayor. Nada más bien cómo se están entretejiendo las cosas, nada más para más o menos darle un escenario a todo esto, ¿de acuerdo? Bueno, sin embargo, siguiendo con esta misma lámina, me dice, sigo en la jurisprudencia, me dice, por ello, la ausencia de la razón de negocios sí puede ser aducida por la autoridad fiscal, ¿de acuerdo? Para determinar la inexistencia de una operación, siempre y cuando no sea el único elemento considerado por la autoridad. ¿Eso qué quiere decir? Que no, por el hecho de no tener una razón de negocio, la autoridad me dice, esto no procede, esto tampoco procede y esto tampoco. No, amigo, tienen que ver todo el contexto, ¿de acuerdo? Precisamente para saber si existe o no, otra vez me voy a regresar, ese concepto que diga materialidad. Por eso en los comentarios dije hace rato, materialidad, estricta indispensabilidad y desde luego razón de negocios, porque van muy juntitos. ¿Me explicó? Así como muéganos. ¿Sale? Bien. Seguimos con esto. Bien. Como son temas interesantes, yo creo que esta lámina es con dedicatoria a las inmobiliarias.
¿Y por qué menciono esto? Porque hoy temas muy técnicos, conocidos en la jerga inmobiliaria como usufructo o la nuda propiedad, y antes de entender la lámina, cuando alguien me preguntaba, oye Toño, es que me dice mi asesor fiscal, es que yo puedo hacer un contrato de transmisión de derechos de usufructo. Y me dice mi abogado y mi contador que no hay enajenación y en consecuencia no hay pago de impuestos. Le digo, ten cuidado, amigo, porque creo que vas a caer en una simulación, ¿de acuerdo? Y creo que hoy, creo que ya llegó mi amigo Octavio, dice, oye Toño, ya no digas cosas que no debes decir porque pareciera que el SAT te está escuchando. Y es cierto, es cierto. Bueno, en conclusión, amigos, en conclusión, vean, hoy por hoy, si ustedes transmiten un atributo que se llama usufructo, ¿de acuerdo? Y el nombre creo que es muy elocuente, o están transmitiendo la nuda propiedad, en los términos del artículo 18 de la ley de renta, son ingresos acumulables. Primera regla, ¿se entendió? Ahora, ¿por qué también viene la reforma? Porque emparejado este comentario, también se reforma el artículo 19 de renta, y me dice que algo que estaba mal hecho, ¿de acuerdo? Tavo, buenos días. Denle un aplauso a Octavio para que se emocione. Gracias. Ahora voy a preguntarles, como le dije a un socio de CADEFI de otro lugar, oye, va a venir Octavio, y dice, pues ¿quiénes no lo conozco? No te conocen, amigo. Pero bueno, creo que sí lo conocen, ¿verdad? Chaparrito, morenito, en fin. Buenos días a todos, gracias. Ok, amigo, entonces hay cualquier comentario, bienvenido, ¿eh? Claro. Espero que no los incomode, ya saben que aquí venimos para compartir. También el maestro Lozano, cuando quiera hacer algún comentario, siempre será bienvenido. Y aún y cuando mi participación concluya a las 12, también si me permiten me quedaré un ratito para estar de metiche. Y si hay algún comentario, pues también lo expresaré. Pero bueno, regresando al tema que nos ocupa, también se modifica el artículo 19. ¿Por qué razón? Porque hasta antes de esta reforma, la autoridad se percató de que transmitían uno de estos atributos, ya sea la nuda propiedad o el usufructo, y consideraban como deducción el costo al 100%. ¿Eso qué implicaba? Pues que estaban determinando una pérdida. Por eso hoy, cuidado con las pérdidas inexistentes, artículo 69b bis del Código, que por cierto, en los términos, y apúntenlo, de la fracción 12 del 17H bis del Código, es un supuesto por el cual se les puede dejar de momento sin vigencia el certificado de sello digital. Hoy cuidado con las pérdidas fiscales, o las perdidas. Pero bueno, porque dicen que no se acentúa la palabra pérdidas. Como que ya hemos perdido un poquito la magia de los acentos, ¿no? Alguien dice, ya no se acentúan las palabras mayúsculas. A ver, le digo, a ver, lee esta frase con acento y lee la misma frase sin acento. Hoy no asistí al curso de CADEFI por la pérdida de mi madre. Quítenle el acento a pérdida. ¿Cambia o no cambia la mecánica? Así es lo fiscal, así, exactamente, si entendieron ese ejemplo, así es lo fiscal. Un acento, una coma, un punto inseguido cambia la esencia del artículo. ¿Me expliqué? Por eso, no están por saberlo, pero voy a tener una cita con unos auditores en Puebla que se sienten la mamá de los pollitos y piensan que con un pinche articulito me van a ganar. Perdón por lo de articulito. Entonces vamos a ver, como dice mi papá, de qué cuero salen más correas. Y eso es padrísimo. Pero bueno, entonces decía de que ese concepto vino como reforma porque estaban determinando una pérdida fiscal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que finalmente, al hacer la operación, vean, aquí viene el ejemplo sencillo. Hoy por hoy, lo que era incorrecto, y ahí están los datos, vean, yo vendía un atributo acá en 2.520.000 y le restaba el MOI en su totalidad, cosa que era incorrecta. Entonces, por mecánica, si les restaba el 100% de la deducción, del costo, y desde luego nada más estaba vendiendo un atributo, vean la respuesta, estaba teniendo una pérdida. ¿Sí me explicó? Hoy la reforma, ¿qué me dice? Vean, determina una proporción, y ahí se ve en la parte de arriba.
Esa proporción se va a determinar considerando el precio de venta del atributo que estoy vendiendo, aquí es claro, vean, 2.520.000, entre el precio de venta total, y ya me da un porcentaje que lo voy a considerar dentro del costo. Es decir, si mi costo es de 6.512.000 por el porcentaje, ya no tomo el costo al 100%. ¿Cuánto tomo? 1.283.000, y ahí sí las cosas cambian. ¿Por qué razón? Porque lo correcto es, vendo un atributo. Al decir un atributo, entiéndase, la nuda propiedad o el derecho de usufructo. ¿Sí me explicó? Entonces aquí vendo un atributo, le resto el costo proporcional y sorpresa, cambia la mecánica, deja de ser pérdida y se convierte en utilidad. ¿A qué le suena la palabra utilidad? ¿A qué le suena? Al pago de impuestos. Y vean cómo las cosas se van a ir acomodando, ¿de acuerdo? Y también tiene una lectura de que algunos contribuyentes, diciéndolo con todas sus palabras, estaban abusando. Honestamente estaban abusando. Por eso este tipo de reformas, ¿sí me expliqué? Sale, bien. Seguimos con la mecánica. Vean que estamos hablando, insisto, Tavo, de temas precisos. Bueno,